Hola amigos del Reiki, estoy aquí con dos buenos amigos. Gus Luz Gurumay, ya la conocéis, y tenemos aquí también a una persona muy valiosa, tanto como ella, que es gurú en Sri Vidya Tantra, William Thomas. Gracias a los dos por estar aquí para darnos a conocer los secretos del Tantra. Gracias y bueno, voy a estar de traductora porque William habla inglés, así que tengamos esta oportunidad de escucharlo, que él es mi maestro y mi gurú. Gracias William por estar aquí. Bienvenido. Thank you, William, for being Hello, both of you. here. Bueno, William, Luz nos ha contado qué es el Tantra, pero me gustaría hacerte unas preguntas porque aunque ella ya nos ha desvelado muchos secretos, creo que tú también nos puedes ayudar a dar fuerza a todos nuestros argumentos. Cuéntanos, según tu punto de vista, qué es el Tantra. Well, he says that I've been talking about Tantra and Sri Vidya, and you, as my teacher and my guru, could explain even more to give strength to all the things that I'm saying. So, please, in your opinion, what it is Tantra? What is Tantra? Okay, Tantra is a big word in today's world. Unfortunately, in many cases, it's totally misunderstood what Tantra really is. And I have to explain first the difference between ancient Tantra and what we call Neo-Tantra. Okay. Neo-Tantra is the most popular Tantra today. That's what most people are hearing about. Tantra es una palabra muy grande y ha sido muy mal interpretada en el mundo occidental, y para poder explicar bien de qué se trata necesita hacer una diferencia entre el neo-tantra, que es lo que se conoce aquí, es la parte moderna, y lo que verdaderamente era el tantra en la antigüedad. Yes, please. So first, let me explain. Well, I think most of you know what Neo-Tantra is, but I'll explain that a little bit. A good example of Neo-Tantric practices would be what Osho taught. Una buena explicación de qué es el This Tantra, ya como una parte muy moderna basada solamente en el sexo. Yes. And this Tantra for the time was new, and everyone was trying to discover their sexuality and what this means to us as a spiritual being. So in many ways, yes, he opened up the West to the idea of freedom of our sexuality and that our sexuality is sacred. So in this case, empezó en los 60, cuando hubo en la historia del mundo como una liberación respecto de la sexualidad y sobre todo de la sexualidad femenina. Entonces se vinculó con el hecho de ser liberales en el sentido de la sexualidad y qué significaba y cómo era la sexualidad para nosotros, y de algún modo se tomó la parte simplemente material del sexo como algo espiritual, pero que en ese momento, en esa época, era importante porque estaba todo muy reprimido. Yes. And what the difference is that Neo-Tantra went away from the ancient Vedic teachings of India. Lo muy importante es que estos neotántricos, el neotantra, completamente se empezó a separar de lo que son los Vedas y lo que son las enseñanzas reales antiguas de la India, que fue muy importante para el mundo por el tema de la revelación y de la apertura de la sexualidad, pero se empezó a meter demasiado con la parte física, separándose completamente de lo que eran las verdaderas enseñanzas. Several hundred years ago, and I'm not exactly sure how many hundreds of years ago, anywhere between 500 to 1,000 years ago, Tantra was explored in a spiritual sense in India, in the temples. Hace entre 500 y 2000 años atrás, el Tantra en realidad era algo que se practicaba en la India adentro de los templos, de una manera muy sagrada. If you want to see this expressed in a temple, you have to look at the Khajuraho temple in India, where they have beautiful imagery of every possible aspect of our sexuality, even ones that seem to us
rather bizarre or strange, but they show the whole human existence on the front outside of this temple. En estos templos en la India, uno cuando va puede observar todas las esculturas y todas las pinturas y las exposiciones que tienen que ver con la sexualidad y con distintas posiciones sexuales que en realidad para nosotros hoy en día pueden ser chocantes, pero que en ese momento era puro y absoluto amor sagrado y para ellos era una cuestión absolutamente de conexión divina. Yes. So with the British invasion of India, when the colonialism happened, they came into India and saw these practices and they outlawed all tantric practices in India at this time. Cuando vino la colonización de los británicos en la India, lo vieron todo como demasiado desagradable, demasiado burdo, no entendieron la conexión con la divinidad y empezaron a reprimirlo y a flagelar a la gente. Yes. So the ancient tantra that was once open had to go underground and it became taboo. Entonces todo el tantra espiritual que en algún momento era abierto para la gente y que era una verdadera conexión de amor sagrado, se volvió algo oculto y misterioso y tiene que ser practicado de manera oculta y se volvió un tabú. So the neo-tantra we see today practices are just mostly based on opening up our sexuality and experimenting with other partners and people in a sexual manner. But the one thing they are missing with this is the ancient Vedic practices that used to be practiced 500 to 1,000 years ago, which includes the mantras and the yantras. Lo importante es que el neotantra está basado simplemente en una experimentación sexual, en donde la gente va a estos talleres, estos workshops y practican con distintas parejas, pero es solo una pura cuestión sexual, en donde falta toda la espiritualidad y no tienen nada que ver con lo que era en la antigüedad. Se separaron completamente de los Vedas, que incluye toda la parte mágica sexual, que incluye el amor, que incluye el respeto por la pareja, que incluye los mantras y los yantras. Yes. So the real power of Tantra, it lies within the use of ancient tantric rituals along with ancient powerful tantric mantras. Lo importante del verdadero tantra, el verdadero tantra de la antigüedad, tiene que ver con el uso ritualístico de la invocación y de la conexión con distintas divinidades a través de mantras que se incorporan en el cuerpo, se despiertan en el cuerpo, están en la situación, están en el ambiente de una manera muy sagrada y a partir de eso la relación sexual se diviniza, pero están en conexión constante con el pleno amor y los yantras sirven para el despertar de estas divinidades. No hay verdadera espiritualidad si no hay un ritual, si no hay mantras y si no hay yantras. Entonces, ¿podemos entender el Tantra como una religión? Y si es así, ¿sería una religión compatible con la vida cotidiana? Is this a religion? Is Tantra a religion and can be compatible with the normal and routine life? Ancient Tantra is a spiritual path. So it's not an orthodox religion. Realmente es un camino espiritual, no es una religión en el sentido ortodoxo de la palabra. And yes, I believe it is compatible with daily life, but a person has to have an open mind and an open heart in order to practice Tantra. You cannot be conventionalistic. You have to be an open-minded person. Para practicarlo es completamente compatible con la vida diaria, pero no es para cualquier persona, porque tienes que estar en un nivel espiritual en donde tu mente ya esté libre de limitaciones y de creencias limitantes respecto al camino espiritual, a la sexualidad y a los prejuicios, para poder estar libre con tu pareja, para poder hacer todas estas prácticas, estos rituales y estos mantras, pero es completamente compatible con una persona de un nivel espiritual ya alto. Aquellas personas que no tengan ese nivel espiritual alto, hay unos niveles básicos para ir poquito a poquito avanzando, imagino. What happened with a person that is not that open-minded? Is there a basic tantra that they can learn, or what happened with this kind of people? Well, first of all, in ancient India,
even during the time of when Tantra is practiced openly, you would get married, you would be called a householder, you would get married, have children, and you would have sex with your wife. En la And antigüedad, el Tantra sí estaba dividido en distintos niveles y, por ejemplo, estaban los que elegían tener un matrimonio y practicar Tantra adentro del matrimonio y eran como los custodios del amor, del hogar y de la familia a nivel divino. Y eran distintos tipos de divinidades que estaban para ellos y para custodiarlos y para estar despiertos en ellos mismos. Y practicaban Tantra adentro de la familia, digamos, en la pareja. so the ancient traditional beliefs, and there is controversial thinking, controversy in this, because what my guru taught was in the ancient Vedic weddings, it allowed, once you've had your children and taken care of your family, at a certain point, you were allowed to practice Tantra with other people, as long as it was only for spiritual purposes. En este sentido, cuando la pareja iba avanzando en su nivel espiritual y en sus prácticas de Tantra, se les tenía permitidos en la antigüedad, en ese periodo donde el Tantra era abierto, que para su avance espiritual, si necesitaban practicar fuera del matrimonio, adentro de los templos, con los que habían sido iniciados para esto, tenían el permiso de hacerlo. And unfortunately, because of other religions that suppress these kind of ideas that we can practice our sacred sexuality outside of our marriage, this has been suppressed and lost also in the Indian society, that this is even possible. Por otras religiones patriarcales, esto fue completamente suprimido, incluso en la India, y no se permite más a ninguna persona que pueda practicar por fuera de su matrimonio. Estamos hablando de cómo es la cultura en India. Yes. Entendemos también que en el Tantra se pueden despertar siddhis. Entendemos como siddhis como poderes. Which are the cities and what are the cities? Okay, there's a lot of talk about these cities, which is basically powers or attainments. A lot of people are interested in this. Mucha gente está but in actuality, this is part of the path, because you start moving to the light of, and you start merging with the god or goddess. And this is what's very different from other religious paths or teachings. Cuando empiezas el camino del Tantra, empiezas a iluminar tu cuerpo en la misma energía y en la misma vibración de la divinidad, que puede ser un dios o una diosa. A medida que vas siguiendo este camino y que vas encontrando esta iluminación en tu propio cuerpo, empiezan a despertarse estos poderes que son llamados siddhis, pero son parte del camino. Nadie los va a obtener si no tiene un corazón abierto y un compromiso importante. Hablando de la iluminación, ¿nos puede hablar del samadhi? What is samadhi? Samadhi is the experience of being one with God or goddess. Samadhi es la experiencia de ser uno con Dios o con la diosa. No hay diferencia. And that is what you are yourself. You are God. You are an aspect of God or goddess within yourself, and you are disconnecting with that. Nosotros somos eso, somos esa unidad con Dios y con la diosa, somos parte de ellos, somos esa expresión y eso es lo que tenemos internamente guardado, pero estamos completamente desconectados de esa experiencia, de ese conocimiento, de esa identificación. Aquellas personas que les interese el Tantra a niveles prácticos, por ejemplo, una pareja podría aprender Tantra para fortalecer su relación y estar más unidos. A niveles prácticos, yo pienso que el Tantra puede ayudar a dejar de sufrir en la vida. ¿Nos puede aportar qué es lo que Tantra puede ofrecer a aquellos que se interesen por este camino a niveles prácticos? In practice, what do you do in Tantra and how do you stop suffering when you practice Tantra?
Well, first of all, suffering has to do with our own mind. El sufrimiento tiene que ver con nuestra propia mente. What really causes us suffering is our own thoughts, mostly. Lo que mayormente causa nuestro sufrimiento son nuestros propios pensamientos. There's physical suffering, of course, which is different than mental suffering. Hay una diferencia entre el sufrimiento físico y el sufrimiento mental. But most of our suffering is from our own thoughts. Pero la mayor parte del sufrimiento, incluyendo el sufrimiento físico, tiene que ver con la mente. So through tantric practice, we get into states where our mind stops thinking. A través de la práctica del Tantra, entramos en distintos estados de conciencia en donde la mente ya no está pensando. And that's achieved through the mantras, the Tantra practice, when you're doing rituals together and reciting the mantras and creating the energy. This energy is timeless. Lo logramos a través de los rituales, en donde lo hacemos con otras personas, que puede ser también en grupo, aún sin sexo. No quiere decir que en grupo tiene que haber sexo, pero estamos haciendo rituales en grupo en donde estamos creando esta energía y es más grande, o también lo puede hacer una pareja en donde está creando esta energía, y así vamos entrando a través de los mantras en distintos estados de conciencia en donde completamente nos salimos del tiempo y el espacio. Estamos en el no tiempo y la mente se frena. Bien. Así para terminar, tenemos aquí un problema en Occidente que yo, por ejemplo, tengo buena relación con un lama aquí, un lama tibetano, y el problema que él comenta, que es una gran realidad, es que en Occidente hay más maestros que alumnos. He says that he's a very good friend of a lama, Tibetan lama, there in Barcelona, and one thing he says is that there are too many teachers here in Occident. Entonces, yo le quería que por favor nos cuente, para ser gurú, que es su caso y tu caso también, me gustaría que nos cuente toda la trayectoria que ha sido necesaria para obtener la representación que hoy tiene como gurú. Cuéntenos, por favor, cuál ha sido su trayectoria y los requisitos y el aprendizaje que ha tenido que tener. So what is the difference between a teacher and a guru, and how many things have you done to become a guru? Okay, first of all, yes, a teacher is imparting knowledge to you. Un maestro está impartiendo conocimiento solamente, Like a college professor. como un profesor del colegio. A guru is doing more than that. A guru is connecting you to a deity. Un guru es mucho más que eso, porque el guru tiene que conectarte con una deidad. And through the lineage of the gurus and his guru and the guru before him, A través del linaje de los gurus, de él, del guru que él tuvo, del guru, del guru, del guru, del guru, del guru. through initiations, you are connected to this guru lineage. A través de iniciaciones está siendo conectado con este linaje de gurus. And through this lineage, every one of those gurus has experienced enlightenment. A través de esta iniciación, uno se conecta con un linaje de gurúes que tienen experiencia en la iluminación. All those gurus have mastered this. They are masters, and they are light beings. Todos estos gurúes son seres de luz, se transformaron en maestros ascendidos y seres de luz que están transmitiendo esa energía en el momento de la iniciación. Todo el linaje la transmite hacia abajo hasta el gurú que está en persona, que está transmitiendo a su discípulo. So my guru was a fully enlightened being. He could be in samadhi whenever he wanted to be. Su gurú era realmente un ser iluminado que podía entrar en samadhi cuando él quisiese. And therefore he initiated me to be a guru. And that's a special ceremony where he's touching me. I'm holding my hands on his knees,
and he is giving me this energy. He's giving me this divine energy, this divine spark, in order to make sure that when I initiate people, that this power from that he gave me is coming into me and going to the person. Entonces, el momento de la iniciación con su gurú, que era un ser ya iluminado, él estaba de rodillas enfrente al gurú y tenía sus manos en sus rodillas y su gurú le tocaba las manos y le transmitió esta chispa divina de luz que transmiten desde todo el linaje para que estuviese dentro de él y la desarrollara para que cuando él pudiera iniciar a gente estuviera transmitiendo también las divinidades y el linaje de gurús. And I gave also this initiation to Mariana some 3 years, a little over 3 years ago, and yeah, this is what I gave her, also this initiation and this power. So she also has this ability, also connecting with the goddess, and she's also becoming a guru too. Él me dio esa iniciación hace 3 años en donde me transmitió ese poder y yo me transformé en la divinidad, en la diosa. Y a partir de ahí, al estar conectada también con el linaje, yo tengo esa capacidad de dar iniciación y estoy en el camino de convertirme en un gurú iluminado como todos ellos. And how many years have you been with Sri Amritananda Natha Sarasvati? I met him in 1989. Lo conoció al gurú en 1989. And I was practicing with him and going to India on at least 13 to 15 trips to spend time with him. Viajó unas 15 veces para estar con él y pasar muchos meses con él, pero él ya venía adentro del Tantra con otro gurú desde New York, en donde él nació. He also came and visited my family here in the Netherlands and stayed with me for over a week, 12 days, with just me and my family and my firstborn child. Cuando él estaba por recibir la iniciación, el gurú tiene que ver cómo la persona está con su familia, con lo cual el gurú viajó de India a Holanda para estar con él y con su bebé que estaba recién nacida, su primer hija. And before I moved here, I worked with him. He came to the US on several trips, and I was working with him very closely on teaching through multimedia, and I made films of him. So I have films of him that I've made. I'm a videographer as well and an audio engineer, and I was recording everything with him. So I was documenting his work and helping him teach through mass media. Incluso antes de que él se mudase a Holanda, donde está viviendo actualmente, como cuando estaba viviendo en New York, el gurú viajó muchas veces a verlo a Nueva York y se quedó con él en su casa y grabaron muchos videos, hicieron muchos audios y grabó su biografía. Él es ingeniero en audio y sonido e imagen, entonces hizo todas estas grabaciones del gurú para poder distribuir también sus enseñanzas. So he has guided me for over 25 years and taught me Tantra, in fact, mostly. Lo guió durante 25 años enseñándole Tantra y dándole iniciaciones. Muy bien, pues yo creo que ha quedado bien claro que Tantra no es ninguna religión, que es un camino espiritual que nos puede enriquecer con muchas cosas realmente mágicas y nos puede ayudar no solamente a hacer una vida mejor, sino también a alcanzar ese estado de paz interior y espiritualidad profunda que muchos buscadores de la espiritualidad deseamos. Así que, no sé, Luz, ¿se te ocurre alguna pregunta más que le podemos hacer a maestro William Tomás? Si va a visitar España, por ejemplo. a enseñar en España. Would you like to teach in Spain? Yes, of course. Que sí. Muy bien. Pues le esperamos aquí. Muchas gracias por su testimonio y por darnos luz en lo que es el auténtico Tantra. Muchas gracias. Thank you for enlightening us with your light and your knowledge in Tantra. Yes, God has blessed all of you and wish you all the best and stay safe. Thank you. Que la diosa los bendiga a todos y que estén todos muy, muy bien.
Que así sea.